Ok, pues si recuerdan la clase pasada empezamos a ver el tema de las tuplas. Entonces vamos a continuar con el tema de las tuplas. Si recuerdan, em, podemos mencionar que hemos visto, pues hasta el día de hoy, si recuerdan, pues los strings, ¿no? Las listas, los diccionarios y en este caso las tuplas, ¿sale? Las tuplas, la verdad es que son muy parecidas a las listas, con la diferencia de que las tuplas no se pueden, no son inmutables, es decir, no las podemos afectar, no las podemos modificar, ¿sale? Entonces, bueno, en ese sentido se parecen un poco a los strings, ¿no? Por ejemplo, un string, si recordamos, es un conjunto de caracteres que pueden ser letras, espacios en blanco, símbolos de puntuación. Y hemos estado viendo la misma nomenclatura como para extraer elementos de tanto de los strings, de las listas, de los diccionarios, que es mediante las llaves estas cuadradas. Si recordamos, por ejemplo, las, los strings están indexados en la forma de indexación esta que empieza con el cero, ¿no? El primer elemento en realidad es el elemento cero, luego el uno, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Entonces, si quisiera extraer, por ejemplo, el primer elemento, tendría que poner este, del string X, quiero el elemento cero. Hemos visto, por ejemplo, si quisiera extraer el último elemento, pues con el menos uno, ¿no? Y así sucesivamente. Em, si yo quisiera afectar un string, por ejemplo, quisiera cambiar la primera letra J por una X, no lo voy a poder hacer en el mismo string, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, el elemento cero del string X ahora va a ser una X, me va a marcar un error, me va a decir que los strings son inmutables, no los puedo cambiar. Lo que podría hacer es generar un nuevo string, ¿no? A lo mejor como sumando, ¿no? Es decir, al string X le voy a sumar otro string que tenga los elementos desde el segundo, bueno, desde el primer elemento hasta el final. Eso sí lo podríamos hacer. Las listas, si recuerdan las listas, las generamos con estos paréntesis cuadrados, ¿no? Con el square bracket. Y generamos así nuestros elementos de la lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una lista con 3 elementos. Las listas sí son mutables. Si recuerdan, yo puedo decir, bueno, ahora el elemento, bueno, por ejemplo, el elemento cero de mi lista L es el uno. Igual puedo decir el último elemento de la lista L, en este caso es 3. Y yo puedo, las listas sí se pueden afectar. Yo puedo decir, por ejemplo, el elemento cero ahora va a ser igual a un string. Las listas sí son mutables. Vimos también los diccionarios. Los diccionarios los podemos definir. Habíamos comentado que los diccionarios están compuestos por combinaciones de llaves con sus valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el diccionario que nada más tiene un conjunto de valores, ¿no? Em, podemos incorporar nuevos elementos a mi diccionario, este, diciendo, por ejemplo, bueno, ahora voy a meter una llave que se llame Paco. Ujú. Y va a tener el valor de 25.
Entonces en mi diccionario ya tengo este nuevo elemento. ¿Sale? Las listas para ir agregando elementos, pues tendría que utilizar el método append, ¿no? Por ejemplo, de la lista L, aquí está la lista L, que tiene estos tres elementos. Tengo que incorporar un elemento con append, ¿no? Y de esta manera tenemos ya un nuevo elemento. Entonces, los diccionarios también son mutables. Lo que cambia con los diccionarios es que los diccionarios, en lugar de estar indexados por este orden del 0, 1, 2, 3, 4, están indexados por la llave y su valor. ¿Sale? Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto cuál es el valor en el diccionario de, cuál es cuál es cuál es el valor de esta llave, me va a dar su valor. Y bueno, digamos que así es más o menos la forma en la que hemos estado trabajando con los strings, con las listas, con los diccionarios. Entonces ahora vienen las tuplas. Las tuplas pues son prácticamente listas. Lo único que cambia con las tuplas es que las tuplas no se pueden afectar. Son inmutables, son como los strings. No los podemos afectar. Eh, si recuerdan, podemos generar una lista también vacía con esta función, ¿no? Y así generamos una lista vacía. También los diccionarios. Podemos generar un diccionario también con la función para generar un diccionario vacío. Y las tuplas, bueno, las tuplas hay dos formas de construirlas. Digamos que concretamente una tupla, pues simplemente es una combinación de elementos que pueden ser también pues strings, pueden ser números enteros, números flotantes. Y la forma de construir mi tupla pues es simplemente haciendo un listado de elementos, ¿no? Ahora, no necesariamente tengo yo que poner mis paréntesis, pero la verdad es que intuitivamente va a ser más fácil si nos acostumbramos a construir nuestras tuplas poniéndole un paréntesis, ¿sale? Porque de esa manera, a la hora de yo ver un paréntesis en una cadena de valores, en un listado de valores, yo puedo identificar rápidamente que es una tupla. ¿Sale? Y entonces, pues digamos que visualmente va a ser más fácil. Por ejemplo, si yo veo estos corchetes, pues puedo ubicar que es un diccionario. Si yo veo unas llaves, pues puedo ubicar que es una lista. Y bueno, si yo veo una cadena de caracteres simplemente encerrados en comillas, pues yo sé que es una lista, perdón, un string. Entonces, de la misma manera, si ponemos nuestros paréntesis, yo rápidamente puedo yo ubicar que es una tupla. De la misma forma, yo puedo generar una tupla, tuple, con esta función. Entonces me genera una tupla vacía. ¿Sale? Ok. Vamos a ver qué más dice la presentación. If the argument is a sequence, string, list, or tuple, the result of the call to tuple is a tuple with the elements of the sequence. Entonces, bueno, aquí digamos que si nosotros, por ejemplo, usamos la función tuple para generar una tupla y adentro del paréntesis ponemos, por ejemplo, un string, lo que va a pasar es que me va a separar cada elemento del string como un elemento de una tupla. Es decir, me va a generar una tupla. Aquí puedo ver estos paréntesis me ayudan a identificar qué es una tupla. Ajá. Y cada elemento del string lo separa y lo forma un elemento de una tupla. ¿Sale? Ok.
Most list operators also work on tuples. The bracket operator indexes an element. Entonces también en las tuplas yo puedo usar la misma indexación. Por ejemplo, si quisiera el último elemento de la tupla, puedo usar la misma forma para indexar, ¿no? Con estas llaves cuadradas. Y también podemos indexar o extraer como rebanadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, le puedo decir que me extraiga de la tupla los primeros 3 elementos, utilizando la misma nomenclatura, ¿no? Entonces pudiera yo poner, por ejemplo, del elemento 0 hasta, si quisiera los tres primeros elementos, hay que recordar que lo último que yo ponga aquí no va a estar incluido. Entonces, si pongo, este es el 0, 1, 2, si pongo el 3, la i ya no debería estar incluida. Entonces me regresa el 0, el 1 y el 2. Pudiéramos decir, también, por ejemplo, si quisiera estos 3 últimos elementos, 0, 1, 2, podemos poner algo así como, quiero que del 0, 1, 2, del tercer elemento, y si no pongo nada al final, pues quiere decir que el resto, ¿no? De los elementos, el resto de los elementos. Y lo mismo de la otra forma, ¿no? Es decir, si no pongo nada al inicio, pues me va a entender que desde el inicio hasta el tercer elemento, entonces me toma todos los elementos hasta el tercero. Ajá, muy bien. Como les comentaba, las tuplas también son inmutables. Es decir, aquí tengo mi tupla que tiene estos elementos. Y si yo quisiera decir, bueno, ahora el elemento 1 de la tupla T, perdón, el elemento 0 de la tupla T, por ejemplo, esta J, ahora va a ser igual a una X. No me va a dar chance de modificar el elemento 0 porque las tuplas son inmutables. ¿Sale? Las tuplas no se pueden afectar, así como no puedo cambiar los strings, tampoco las tuplas. Pero bueno, al igual que los strings, puedo crear una nueva tupla. No sé, por ejemplo, tupla 2. Que diga, bueno, voy a generar un elemento, una tupla, que va a ser X. Y le voy a sumar de la tupla original los elementos del 1 al final. O sea, para que no incluya el elemento 0, para que no incluya este elemento 0. Entonces la nueva tupla pues ya tiene el elemento que yo quería. Un punto que se me está pasando, cuando sean tuplas, hay que ponerle la coma a un lado. ¿Sí? Porque si no lo va a interpretar como si fuera un string. Entonces hay que, bueno, de hecho no estoy seguro si todavía en esta versión de Python haga algo así. A ver, vamos a corroborar. Sí, necesitamos ponerle una coma después del elemento que quiero generar como tupla, porque si no lo va a tomar como si fuera un string. Entonces, me va a decir que no puedo concatenar un string con una tupla. ¿Vale? Bueno, es nada más el punto a tomar en cuenta. Le tenemos que poner nada más como como su coma después del elemento para que no lo tome como un string, si lo tome como una tupla. ¿Vale? Es nada más pequeño detalle como diferente. Muy bien. Podemos comparar tuplas. Podemos realizar comparaciones de tuplas
Y la comparación sucede de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí tengo mi tupla con 3 elementos, mi segunda tupla también con 3 elementos, solo que la comparación la hace tomando un elemento de una tupla y un elemento de la otra tupla, pero no analiza toda la tupla. Es decir, empieza de izquierda a derecha, empieza con el primer elemento y los compara. Si hay un empate, entonces pasa a analizar la siguiente pareja de elementos. Los compara. Entonces, como este es menor que este elemento, entonces automáticamente se vuelve un verdadero. Ya no analiza el siguiente elemento, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, empieza con el primer elemento de izquierda a derecha, los analiza. Como es un empate, entonces pasa al siguiente. Como esta comparación ya es verdadera, ya no pasa al siguiente elemento. Automáticamente dice que es un true, un verdadero. Aunque, por ejemplo, podamos ver que el último elemento pues, es mucho más grande por ejemplo, que este 4. Pero esto ya no lo analiza porque el anterior fue un verdadero. ¿Vale? Entonces, en la comparación, pues se presenta de esa manera. La función sort, ordenar, funciona de la misma manera que lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, cuando utilizamos sort para ordenar de menor a mayor una lista, o también la podemos utilizar para ordenar al revés, ¿no? Del mayor al menor. It sorts primarily by first element, but in the case of a tie, it sorts by second element, and so on. Vamos a ver un ejemplo. For example, suppose you have a list of words and you want to sort them from longest to shortest. Vamos a pensar que tenemos pues aquí un string. Tenemos aquí un string. Eh, hemos visto que pues nos interesa luego generar como histogramas, ¿no? Histogramas en el sentido de no la gráfica esta de barras, sino más bien una relación que nos diga, por ejemplo, cuántas veces, qué tan frecuentemente se presenta cada palabra en un conjunto de datos. Puede ser un archivo, puede ser un string. Si para simplificarlo tomamos nada más este pequeño string y yo quisiera, bueno, ahora no quiero contar cuántas veces aparece cada palabra. Ahora nada más quiero que me las acomode del más grande, de la palabra más grande a la más pequeña. Más grande por el número del número de caracteres, ¿no? Por ejemplo, esta tiene 2, esta tiene 3, esta tiene 4. Que me acomode, que me muestre una lista con la palabra más grande, más pequeña. ¿Sale? ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Bueno, pues primero pudiéramos decir, vamos a utilizar split. La función split, sabemos que lo que hace es cortar los elementos de un string. ¿Cómo los corta? Los, por default, ¿sí? Por default va a cortar los elementos. Si yo no le pongo nada, los va a cortar por los espacios en blanco. ¿Sale? Si yo le pongo algo aquí adentro, por ejemplo, si pusiera un punto, pues va a buscar puntos y en donde hay un punto ahí va a ser el corte. Aquí como no hay ningún punto, pues no haría ningún corte. Por ejemplo, si yo le pusiera, por ejemplo, una Y, ¿sí? Una Y, va a buscar la Y y va a decir, bueno, aquí voy a cortar. Entonces cortaría esta parte de esta parte. Pero bueno, si por default lo dejamos en blanco, entonces va a cortar por espacios en blanco que encuentre. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos viendo qué pasa, ¿no? Vamos viendo qué pasa. TXT.
Tenemos aquí nuestro string y generamos, bueno, hay que recordar que split, el output del split es un listado, es una lista. Es una lista, cada elemento de la lista pues va a ser cada corte que se haya hecho. Entonces, por ejemplo, vamos a generar una lista que se llame words con este método split, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, al string txt lo vas a cortar. Como no va a poner nada aquí, pues lo va a hacer, lo va a hacer por los espacios vacíos, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí hay una lista, aquí podemos ubicarlo por estos square brackets y tenemos todos los elementos de esta lista. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si le hubiéramos dicho que cortara, por ejemplo, con una Y, pero minúscula? Ay, creo que lo puse al revés. Bueno, no importa. Si se fijan, me genera una lista nada más con dos elementos, porque hizo el corte en la Y. ¿Sale? Hizo el corte en la Y. Muy bien, pero bueno, en realidad eso no es lo que queremos hacer. Queremos que nos separara las palabras. Words. Entonces, ahora sí tenemos nuestro listado. Ya tenemos nuestra lista llamada Words con estos elementos. Entonces, quedamos que lo que queremos hacer es que acomode un listado, que acomode la palabra más larga a la palabra más pequeña. Entonces, bueno, aquí este código hace lo siguiente. Luego dice, bueno, vamos a generar una nueva lista que se llame T. Aquí se genera una lista vacía. Aquí va a estar, hay una lista vacía. Y después entramos a un ciclo for y seleccionamos una variable iterativa que va a ir tomando los valores, en este caso, de la lista words, esta que acabamos de generar aquí, esta que tiene estas palabras. Entonces, vamos a ir navegando en esa lista y la palabra, bueno, la variable iterativa word va a ir tomando esos valores, ¿no? Entonces, ahorita words es una lista y tiene, por ejemplo, bot como primer elemento, luego tiene soft como segundo elemento y luego tiene what y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces el primer valor que va a tomar Word, pues va a ser este bot, ¿sale? ¿Y qué le va a pasar a ese elemento? Entonces se va a realizar lo que está dentro de esta sangría de 4 espacios del for. Entonces aquí tenemos la T, dice T la habíamos declarado aquí arriba como esta lista vacía. Entonces, ¿qué va a pasar con T? Hay un método que se llama append. Entonces, si recuerdan, append lo que hace es ir incorporando elementos a esa lista. Entonces voy a poner aquí mejor la lista. La lista es T. Ahorita no tiene nada, está vacía. Pero cuando llega aquí, la función append lo que va a hacer es, bueno, vamos a incorporar a la lista T lo que está aquí adentro. ¿Sale? A ver quién me pudiera decir, ¿esto qué es? ¿Es un string? ¿Es una lista? ¿Es un diccionario? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver quién me pudiera decir. Quiere decir ahí que el primer elemento de la lista, ¿qué va a ser? ¿Cómo ven? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el primer elemento?
como un diccionario. Bueno, un diccionario no, porque necesitaríamos estas corchetes. Y no hay corchetes aquí. Y también si recuerdan, aparte necesitaríamos tener pues como la llave, no sé, por ejemplo aquí a lo mejor que fuera bot, y esta nomenclatura de los dos puntos y aquí, no sé, el valor. Un diccionario en este caso no sería no sería nuestro primer elemento de la lista T. ¿Qué será? ¿Qué dicen ustedes que sea? Por ejemplo, si yo voy a generar una lista M, ajá, y por ejemplo, si yo dijera a M le voy a anexar una lista. Por ejemplo, va a ser un 5 y va a ser un string. ¿Cómo se vería la lista M? Pues vería que es una lista cuyo primer elemento es otra lista. Eso, bueno, ya lo habíamos visto, que las listas pueden tener como elementos otras listas. Entonces, por ejemplo, si aquí lo volviera a hacer, por ejemplo, digo, ahora va a ser 4 y va a tener ahora otra lista. ¿Cómo se va a ver M? Ahora es una lista cuyo primer elemento es una lista y segundo elemento es otra lista. Pero bueno, esto es una pista nada más para esta pregunta que les hago. ¿Cuál será entonces aquí el primer elemento? ¿De qué tipo será? ¿Cómo ven? A ver, fíjense. A ver si lo descubren. ¿Qué tipo será el primer elemento? Un diccionario, pues ya quedamos que no. ¿Será una lista? ¿El primer elemento de esta lista T será otra lista? ¿O qué será? A ver, les hago la pregunta. ¿Será una lista? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí será una lista? ¿Alguien dice que que no será una lista? Les voy a dar otra pista. Aquí adentro del paréntesis, ¿qué, qué tenemos? ¿Paréntesis o llaves? O bueno, este es square bracket. pues entonces no es lista, ¿no? Porque no tiene llave. Así es, no es una lista. Entonces, pues no queda de otra, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La tupla, entonces. Una tupla, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es una tupla? Pues por el paréntesis. Por este paréntesis podemos saber que es una tupla. Va a ser una tupla con dos elementos. ¿Sale? Una tupla con dos elementos. Nada más que vamos a analizar cuál va a ser el primer elemento en este caso. Esta función, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver, por ejemplo, si yo digo len, ¿qué es lo que voy a obtener aquí? Pues la longitud, vamos, si recuerdan, esta función lo que hace es darnos la longitud, en este caso de este string. Entonces, como son tres elementos, pues nos regresa un 3, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a obtener va a ser la longitud del primer valor que tome la variable iterativa word. Entonces, quedamos que ahorita
el primer valor que va a tomar es este bot, esta palabra, o bueno, este string bot. Entonces, aquí, pues adentro pone primero una función. Entonces, la longitud de Word, entonces aquí va a ser un 3. Entonces, quiere decir que el primer elemento de la tupla va a ser un 3. Y el segundo elemento de la tupla, pues va a ser el valor de Word, que en este caso es un string con 3 elementos bot. ¿Sale? Muy bien. Entonces, eso es lo que hace esta instrucción. Añade a la lista T una tupla. ¿Qué tupla es? Ah, bueno, pues es el resultado de esta función y el valor de esta variable iterativa. Entonces, el primer valor de Word, quedamos que era bot, entonces ese iría aquí. Y aquí yo le estoy preguntando cuál es la longitud de este string. Ah, pues tiene tres caracteres. Entonces, lo primero que obtendríamos sería esto. ¿Sale? Por ejemplo, aquí es como si dijéramos a T. Nada más que no me acuerdo si generé la lista T. List. Ok, a la lista T le vamos a añadir bueno, esto es como si hubiéramos puesto, bueno, una tupla. El primer elemento de la tupla va a ser la longitud del string bot. Y el segundo elemento de la tupla va a ser bot. Entonces, si enseñamos a T, pues se vería así. Es una lista que nada más tiene un solo elemento. ¿Cuál es este elemento? Pues una tupla de dos palabras. Bueno, una tupla de dos elementos más bien. Las tuplas pueden tener 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, n elementos. Ok, entonces, bueno, ese fue el primer ciclo. ¿Qué pasa cuando regresa aquí? Pues entonces ahora el siguiente valor de la variable iterativa Word va a ser soft. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces dice, ok, ahora nuevamente a la lista T le vamos a añadir una nueva tupla de 2 elementos. Va a ser la longitud de ahora este valor de la variable Word. En este caso sería 1, 2, 3, 4, tiene 4 elementos. Entonces el primer elemento de la tupla sería un 4 y el segundo pues sería la palabra soft. Y así sucesivamente, ¿no? El que sigue sería este what, 1, 2, 3, 4, un 4 y la palabra. Y así se va a ir hasta que tenga una tupla con todos estos elementos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si hacemos los primeros 3, déjenme copiarlo mejor para... Aquí, por ejemplo, sería soft. Y el tercero quedamos que era cuando vale what. Vamos a dejarlo nada más con estos elementos. Entonces tendríamos hasta aquí 3 elementos. Son 3 tuplas. Es una lista que se llama T, que tiene 3 elementos y que esos elementos son tuplas de tamaño 2. Ok, entonces después viene esta línea. Vamos a pensar que ya, aquí para no tardarnos tanto, pues no vamos a hacer todo. No vamos a meter todos los elementos, ¿no? Porque serían 1, 2, 3, 4, serían todos estos. Entonces aquí, bueno, vamos a pensar que ya terminó el ciclo for, hasta que llegó pues al final a esta palabra breaks. Y después lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, ahora a la lista, esta nueva lista que tengo T, con un montón de tuplas, vamos a ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar. Si recuerdan de la lámina anterior, dice que va a ordenar, pero toma el primer elemento.
Sí, el primer elemento es el que toma para decidir cómo ordenar. Si nosotros no ponemos nada aquí adentro, pues ordena del menor al mayor, es decir, en orden ascendente, en orden ascendente. Pero podemos poner esta instrucción para que ahora cambie, ¿sí? El valor por default es ordenar de manera ascendente. Pero si le ponemos reverse equal true, lo que va a hacer ahora es ordenar del mayor al menor, que es lo que nos están pidiendo aquí, de longest to shortest. ¿Sale? Entonces, la forma en la que actúa sort cuando hay tuplas es que primero analiza, compara los primeros elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, pues diría, bueno, este soft es más grande que bot, entonces este lo pondría primero, y luego a la hora de analizar estos dos va a decir, ah, pero estos son iguales. Entonces, cuando hay un empate, se pasa a al siguiente elemento. Y aquí empieza letra por letra. Entonces va a decir cuál va primero, la S o la W. Entonces va primero la W, entonces debería de colocar primero primero esta tupla antes que esta. ¿Vale? Pero bueno, en realidad lo que nos interesa es el tamaño de la palabra, ¿no? Que vaya de la palabra más grande a la palabra más chica. Entonces, por ejemplo, si acomodamos nuestra lista de 3 tuplas, quedaría de esta manera, ¿vale? Entonces, era lo que les comentaba. Primero ordena el primer elemento. Por ejemplo, aquí el 3, pues lo mando hasta el final. Y si hay un empate, entonces empieza a analizar el segundo elemento. Y si es un, pues se va a ir letra por letra. Entonces, este lo puso primero y este lo puso después. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, lo que tenemos ya es una lista ordenada, si se fijan, ya de la palabra más grande a la palabra más chica. Y aquí después dicen, otra lista ahora se va a llamar res. Aquí tenemos una lista vacía, nuevamente. Y otro ciclo for. Este ciclo for, este segundo ciclo for, ¿para qué será? Ah, pues lo que pasa aquí es que nosotros no queremos los números. ¿Sí? No queremos los números, nada más queremos una lista con las puras palabras. Solo que generé los números para poder ordenar mi lista. Queremos nada más las palabras. Entonces, para esto, pues voy a generar una lista que se va a llamar rest, donde voy a colocar nada más las palabras. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues miren, una de las funciones más interesantes en Python es que podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Como en un ciclo for, ahora en lugar de analizar una sola palabra a la vez, voy a analizar, voy a analizar dos palabras a la vez. ¿Sale? Muy bien. Entonces, incluso aquí, en realidad esto es una tupla. Pudieran ponerle aquí su signo, sus paréntesis, en lugar de dejarla solita. Por si quisieran ustedes como identificar, esta es una tupla. Pero si no le ponen paréntesis, pues sigue siendo una tupla. Es decir, aquí tienen una tupla y ahora lo que va a pasar es que van a ir navegando a través de la lista T. Si recuerdan, la lista T es esta. Es una lista que tiene como elementos tuplas. ¿Sale? Tiene como elementos tuplas. Entonces vamos a ir navegando. Pero ahora en lugar de una sola palabra, es decir, en lugar de una variable iterativa, ahora vamos a tener dos variables iterativas. Vamos a tener length y word. Estas son dos variables iterativas que pueden ser en realidad cualquier letra. Podría ser esta X y esta y es lo mismo. Nada más aquí pues hay que poner algo que nos ayude a entender el código. Entonces en este caso por eso pusieron len y pusieron word. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la lista T pues va a haber un número y va a haber una palabra. Pero les digo, o sea, esto podría ser X y Y y no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Entonces, ok, esto lo que va a pasar es que vamos a ir navegando en la lista T, pero nosotros sabemos que tienen tuplas aquí adentro. Entonces,
vamos a decir, ok, asígnale un valor a len y a word con base en la lista T. Entonces, el primer valor de len, en este caso, bueno, lo voy a poner aquí abajo, el primer valor de len en el primer ciclo sería este número entero 3. Y el primer valor de word en este ciclo for es bot. ¿Sale? Ok, ¿qué va a pasar entonces con esos dos valores? Ah, ok, vamos a hacer lo que está dentro de esta sangría de 4 espacios. A esta lista llamada res le vamos a añadir el valor de la variable word. ¿Sale? Entonces, lo primero que haría, pues simplemente es decir, ok, ¿cuál es el valor de word? Es bot. Entonces, a esta lista le vamos a añadir este elemento. Y ya, nada más. Regresaría aquí arriba. Entonces, a lo mejor dirán, bueno, ¿y para qué len? O sea, por qué le pedimos también len? Aquí sí es importante poner los dos elementos para que sepa cuál es el que va a tomar. Si ponemos nada más un elemento, como aquí va a encontrar dos valores, pues no va a saber cuál de los dos es el que necesito. Entonces, necesito yo poner dos valores para poder diferenciar el primero del segundo y yo poder decir, bueno, este ya no me interesa, en realidad lo que quiero es ya quitar estos valores y nada más quedarme con las puras palabras. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es del primer elemento, pues vamos a quitar nos vamos a quedar nada más con bot y luego vamos a pasar al que sigue, vamos a deshacernos del número y quedarnos nada más con la palabra. Y así sucesivamente. Vamos a pasar al siguiente elemento, nos vamos a deshacer del número y nos vamos a quedar nomás con la palabra. Entonces, rest, lo que va a pasar es que se van a ir aquí en esta lista rest, se van a ir, vamos a ir añadiendo nada más las puras palabras. Soft. Y así sucesivamente. Entonces, a la hora de imprimir esta última lista, pues vamos a tener aquí nuestras palabras acomodadas de la más grande a la más chica. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo, pero de cómo una tupla puede ser de utilidad, por ejemplo, para navegar a través de un ciclo for, tomando en cuenta dos elementos. Entonces, en este caso, la primera vez, la tupla la utilizamos para asignarle una extensión a la palabra, poderlas acomodar de la más grande a la más chica, y esta segunda tupla que tenemos aquí, la utilizamos para poder navegar a través de una lista que contiene tuplas de tamaño 2 y poder decir, bueno, al primero le voy a decir len y al segundo le voy a decir word y voy a hacer algo nada más con el segundo elemento, en este caso con las palabras. ¿Sale? Entonces, de hecho, esta es una de las características interesantes de Python, el poder manejar más de un elemento en un ciclo for. Ok, hasta aquí, ¿habrá alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Por el momento todo bien, pero Ok. Muy bien, entonces nos dice la siguiente lámina. One of the unique syntactic features of the Python language is the ability to have a tuple on the left side of an assignment statement. This allows you to assign more than one variable at a time when the left side is a sequence. ¿Cómo es eso? Pues si recuerdan, habíamos dicho, por ejemplo, lo que vimos al inicio de la clase, ¿no? Vamos a pensar nuevamente en una lista, ¿no? Tenemos una lista que se llama M y que tiene dos elementos, ¿no? El primero es have, el segundo es phone. Ay, chin, ya la regué. Bueno, aquí falta un paréntesis, ahí está. Digo, una llave.
Lo voy a hacer otra vez porque me equivoqué. Más bien va primero este y luego este. Ok, tenemos aquí nuestra lista M. Ajá. Y, por ejemplo, si yo quisiera a una nueva variable, por ejemplo, a X, yo quisiera que fuera, por ejemplo, el primer elemento de la lista, yo podría hacer algo así. Es decir, X va a tomar el valor del primer elemento de la lista M. ¿Sale? Por ejemplo, aquí X es ja. Ahora, si yo quisiera decir, bueno, ahora Y va a ser igual al siguiente elemento de la lista M. Entonces tendríamos algo así. Pero ahora la gracia aquí es que yo puedo hacerlo de una sola vez mediante las tuplas. Es decir, yo puedo decir X y Y, ¿sí? Estos dos elementos van a tomar el valor de M. ¿Sale? Es más, voy a cambiar la X y la Y para ver que es diferente. M. Entonces, por ejemplo, ponemos S y ponemos T y vemos que toma los dos valores al mismo tiempo. Es decir, de una sola vez asigné dos valores. El de S y el de T, o el de X y el de Y. De una sola vez. Lógicamente que la parte de la derecha, pues tiene que ser una secuencia, tiene que ser un string, tiene que ser una lista. Y tiene que ser del mismo tamaño, porque si yo pongo, por ejemplo, 3 variables en una lista que nada más tiene 2 elementos, me va a marcar un error. ¿Sale? Entonces, bueno, esta segunda parte es lo que les comentaba, ¿no? Digamos que en lugar de hacerlo de uno por uno, o sea, decir, bueno, X va a ser igual al primer elemento, Y va a ser igual al segundo elemento, podemos hacerlo con una sola instrucción. Aquí acordémonos que pues se puede o no se puede poner el paréntesis. Yo recomiendo ponerlo siempre que vamos a trabajar con tuplas, precisamente para saber que es una tupla, para irnos ubicando. Es una tupla de tamaño 2. Entonces aquí quiere decir que el primer valor de X va a ser igual al primer elemento de la lista M, y más bien el valor de Y va a ser el siguiente elemento de la lista M. Entonces, bueno, esto también es una característica muy particular de Python. Poder asignar varios valores en una sola instrucción mediante las tuplas. ¿Sale? Statistically, when we use a tuple on the left side of the assignment statement, we omit the parentheses, but the following is an equal valid syntaxis. Bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Podemos o no poner el paréntesis. Y bueno, nuevamente se recomienda, pues, para saber a la hora de verlo de manera visual, de verlo en un código, saber que esta es una tupla de tamaño 2. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Tiene que ser del mismo tamaño en la parte izquierda de la parte derecha, si no, pues nos va a marcar un error. También otra característica interesante es que pudiéramos cambiar, como intercambiar valores, ¿no? Es decir, por ejemplo, si decimos que A es igual a 5, B es igual a -9, y ahora con una tupla, yo puedo decir, bueno, A y B, o sea, estos dos valores al mismo tiempo los voy a cambiar. ¿Por qué los voy a cambiar? Pues ahora el valor de A va a tomar el valor de B, y el valor de B va a tomar el valor de A. Entonces, fíjense aquí, A era 5. ¿Y ahorita cuánto vale A? Ahora vale -9. ¿Y B cuánto vale?
B valían -9 y ahora vale 5. Entonces, en una sola instrucción, yo puedo intercambiar los valores, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una característica particular de Python, que en una sola instrucción puedo asignar valores a diferentes variables en una misma línea. Muy bien. Tenemos otro ejemplo aquí. Nos dice, more generally, the right side can be any kind of sequence, a string, a list, or a tuple. For example, to split an email address into a username and a domain, you could write. Vamos a pensar que tenemos, no sé, de algún archivo, tenemos un montón de información en donde están por ahí correos electrónicos. Entonces, bueno, por ahí ya tenemos la habilidad como para generar a lo mejor un listado con un montón o sea, sacar de una nada más los correos electrónicos. Entonces vamos a suponer que ya, ya tenemos un listado con los puros correos electrónicos. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito pues el nombre y el dominio? Es decir, yo necesito separar el nombre del dominio. Quizás en este caso me interesaría tener nada más los puros dominios, a lo mejor como para hacer un análisis de la parte del dominio, ¿no? De qué dominio es el que está enviando más correos electrónicos o algo por el estilo. Ok, entonces, bueno, tenemos aquí este string, que es pues este correo electrónico. Y entonces, si se fijan, en una sola asignación, aquí hay que recordar esto es una tupla. Es una tupla de tamaño 2. Es una tupla que va a tener dos variables. Esta es una nueva variable que le vamos a poner un name y una segunda variable que se llama domain. Entonces, ¿a qué va a ser igual un name? Aquí estamos diciendo, bueno, del string address, o bueno, es este string, vamos a cortarlo. ¿Cómo lo vamos a cortar? Ah, pues aquí le estoy especificando. Lo vamos a cortar por el arroba. Entonces, si recuerdan, split lo que hace es generar una lista. Una lista que va a tener, en este caso, dos elementos. El primero va a ser Monty y el segundo elemento pues sería el dominio python.org. Entonces aquí hay dos elementos. Entonces por eso yo puedo hacer esta doble asignación. Este va a ser igual al primer elemento y este va a ser igual al segundo elemento. Entonces aquí sería Monty y aquí sería python.org. ¿Sale? Por ejemplo, si lo hacemos, monty@python.org. Tenemos aquí nuestro string. Entonces, por ejemplo, primero vamos a ver cómo quedaría. Voy a generar una lista para ver cómo trabaja el split. Entonces, ¿qué hace el split aquí? Pues lo que habíamos dicho, ¿no? Corta con la referencia del arroba. El arroba pues lo va a eliminar y en este caso me genera estos dos elementos de la lista L. Pero bueno, aquí más bien lo que estábamos haciendo era decir, ok, voy a hacer una doble asignación. La primera elemento, el segundo elemento, name, domain, y voy a utilizar el string addr. Este lo voy a cortar
con la referencia del arroba. Enter. Ahí, perdón, se me pasó ponerle las comillas. Comilla y comilla. Ahora sí. Entonces, la primera variable es Monty y la segunda variable python.org. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es una parte interesante de las tuplas, la doble asignación. Puedo hacer una doble asignación, una triple asignación, siempre y cuando respete que la misma cantidad de elementos que hay en la derecha van a ser asignados a la izquierda. Ok. Dictionaries have a method called items that returns a list of tuples, where each tuple is a key value pair. However, since the list of tuples is list and tuples are comparable, we can now sort the list of tuples. Converting a dictionary to a list of tuples is a way for us to output the content of a dictionary sorted by key. Entonces, bueno, recordando los diccionarios pues son los que tienen estos, ¿cómo se llaman? Los curly brackets, los corchetes, y son parejas, ¿no? Una llave, un valor. Cada llave tiene su valor. Llave, valor, llave, valor, llave, valor. Y sabemos que pues la forma de indexar los diccionarios pues es a cada llave le corresponde un valor. Hay una función de los diccionarios que se llama items, que genera tuplas, ¿sí? Genera unas tuplas de llaves valor. Es decir, lo que hace esta función es generar una tupla de parejas de su llave y su valor. ¿Sale? Y con la función list, yo puedo decir, bueno, vamos a generar una lista cuyos elementos sean tuplas, en este caso, pues de tamaño 2 porque es un diccionario. Y aquí puedo obtener lo siguiente, es decir, una lista llamada T, cuyos elementos son tuplas. Y como lo hicimos en el ejercicio anterior, nosotros podemos ordenar estos elementos. Vamos a pensar que el diccionario pues no tiene un orden específico, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de ir determinando la cantidad de palabras que hay en un texto muy grande, pues se iban ahí generando mi diccionario, pero pues la primera palabra que encontraba, por ejemplo aquí diccionarios, sería la primera llave. Y aquí pues el número de veces que aparece diccionario, pues sería su llave. Entonces no estaría en orden. Pero una forma de ordenar alfabéticamente muy rápida sería decir, bueno, ya que tenemos nuestro diccionario, si recuerdan ese código, al final obtenemos un diccionario con todas las palabras y el número de veces que aparece en el texto. Entonces podemos decir, bueno, genérame con este método items, genérame tuplas de todas las parejas de llave, valor, llave, valor, llave, valor. Y con la función list, lo que le estoy pidiendo es una lista con todas estas tuplas de tamaño 2, llave, valor, llave, valor, llave, valor, que es lo que obtenemos aquí. Entonces, al tener una lista, pues fácilmente puedo usar la función sort y ordenarlos alfabéticamente, ¿no? Primero la A, luego la B, luego la C. Aquí como no le puse nada, pues los va a ordenar en forma ascendente. Y recordemos que el orden, pues es primero ve la llave, perdón, aquí es más bien, es una tupla. Primero ve el primer elemento de la tupla y en base a eso hace el acomodo. Y si encuentra algún repetido, entonces sí ya pasa al segundo elemento de la tupla. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la vez pasada que generamos un diccionario, pues el diccionario pues se había generado así con el orden pues que caía, ¿no? O sea, la primera palabra pues era el primer elemento del diccionario.
Pero bueno, con esta simple instrucción, es decir, genera las tuplas de las llaves y los valores y genérame una lista de esas tuplas, ya podemos ordenarlo de esta manera. Ujú. Muy bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Cómo ven? No, profe. No, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, pues hay una actividad sencilla. Esta nada más es resolver un programa. Entonces, es este tercer assignment. En este caso, nada más es un ejercicio. Entonces, bueno, lo dejamos ahí de tarea para la siguiente semana. Y listo. Bueno, si no hay alguna otra duda, pues nos vemos la próxima semana. Igual nada más recordando que quedamos que las presentaciones de las personas que no alcanzaron a exponer, la vamos a recorrer hasta el viernes 7, porque el 30, el próximo viernes, pues ahí hay una actividad del Congreso y el sábado es inhábil. Entonces, hasta el 7, los que no terminaron de exponer, el viernes 7 exponemos. ¿Sale? Y también está lo del examen. El examen lo vamos a recorrer al sábado 8 de abril. ¿Vale? A ver, De díganme. mayo, ¿no, profe? ¿Alguien levantó? De mayo, profe, ¿no? De mayo, de mayo, de mayo, de mayo. De mayo, de mayo. ¿Sale? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, profe, yo sí iba a preguntarlo del examen, pero ya después lo dijo. Entonces ya me quitó la duda. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, miren, nada más para otra vez, es las presentaciones que quedan pendientes el viernes 7 y el examen el sábado 8 de mayo. Las presentaciones que faltan el, el viernes 7 de mayo y el examen el sábado 8 de mayo. ¿Vale? Sí, dime, Andrea. Profe, y el día de las presentaciones, si ya presentamos, ¿tenemos que meternos a la clase o no? No, no es necesario. Ok, gracias, profe. Sí, a ti. Muy bien. Bueno, pues cualquier cosa me mandan un correo y ahí seguimos en contacto.